En el programa de formación de profesorado en España no existe una asignatura para entrevistar. Y todos tienen que entrevistar a las familias. Pues en los genes no está. Saber trabajar con otros agentes de la sociedad. Estamos hablando de ciudades educadoras. Es que toda esa ciudad tiene que ponerse al servicio de esa socialización y esa educación de esas nuevas generaciones. Y hay experiencias muy interesantes sobre eso. Trabajar en equipo. Es un profesorado que solemos decirlo, luego practicarlo, muy difícil. Y trabajar interdisciplinarmente. Y por lo tanto atreverse a innovar. Pero a innovar rigurosamente, no a ver qué pasa. Oiga, no, estamos con seres humanos que estamos condicionando mucho la toma de lo que puede pasar con una innovación que tú no tienes una mínima garantía de lo que va a pasar ahí, etc. Eso significa un profesorado muy comprometido éticamente, con principios éticos como integridad e imparcialidad intelectual. Es muy serio lo que hacemos. En una institución donde decimos que reina la libertad de cátedra, no la libertad del catedrático. La libertad de cátedra es en ese espacio. Hay pluralidad de pensamiento y tenemos que aprender a convivir ahí, vivir y trabajar ahí, con esa pluralidad. Porque el día de mañana, en el mismo edificio en el que vas a vivir, hay personas que piensan diferente de ti. Y en algún sitio tienes que aprender eso. Con el respeto, la humildad, la tolerancia, la confianza, la responsabilidad, la justicia, la sinceridad y la solidaridad. Mire, en resumen, la educación, diría Brunner, tiene 3 grandes finalidades, que es construir 3 P's. Y por eso, el sistema educativo nos enseña nuestro pasado. Claro, pero no es la historia del mundo, de todo el mundo, no es aquellos fenómenos del pasado que son más relevantes y significativos para comprender el presente. Y eso es lo que hacemos, seleccionamos esas parcelas, porque nos permiten comprender ese presente. Y con ese pasado explicamos el presente. Y por eso decimos, esto que hoy sucede es debido a que en el pasado sucedió este fenómeno histórico, hubo esta línea de investigación, hubo este tipo de instituciones, etcétera, etcétera. Y ese es el currículum visible de la institución escolar, enseñarnos el pasado y el presente. Y con ese pasado y presente, a título más privado, cada uno de nosotros, y por lo tanto también colectivamente, en la medida que fuimos socializados en espacios comunes, construimos la tercera P, que es la P de las posibilidades. La P de las posibilidades, se lo explico, es la P que dice, esto es posible, no, esto es imposible. Y eso que consideramos posible o imposible es fruto de 2 tipos de currículo. Un currículum pesimista y un currículum optimista. Piensen ustedes en todo lo que son optimistas y enhorabuena, fueron ustedes objeto de un currículum como debe ser, que genera optimista. Piensen en todo lo que son pesimistas y lo lamento, les mintieron y les engañaron mucho. Hagan un ejemplo. No hay nadie aquí hoy que no se crea que en algún momento el cáncer va a ser curable. Que podremos ir o podrán ir de excursión a Marte. Está claro. En el mundo de la ciencia y de la tecnología somos tan optimistas que hasta la investigación científica está discutiendo sobre la posibilidad del ser humano inmortal. Estos son artículos de Nacho, no piensen que son artículos de un cuento de ciencia ficción. Lógicamente, entre las células madre, no sé cuántas tecnologías que hay, es que ya podemos plantearnos de si es posible evitar la muerte. Ahora, ¿ustedes creen que es posible un mundo sin pobres? Claro, alguno dice, hombre, la Biblia ya dice, a los pobres los tendréis siempre con vosotros, joder, como para contradecir la Biblia. Un mundo justo para todo el mundo, en que todas las personas pueden ser dignamente. Hombre, no, la historia siempre hubo ricos y pobres, unos que tuvieron suerte y otros que les toca sufrir, pero eso sí, que en el otro mundo van a vivir muy felices, porque aquí penaron mucho.
fueron objeto de un currículum pesimista. Mire, yo les digo, un sistema educativo que trabajara bien 3 temas, por ejemplo, solo 3 temas. Un tema, la historia de la esclavitud, que explicaran cómo la ciencia legitimaba y los sabios legitimaban la esclavitud. Unos habían nacido para esclavos, no lo decían los grandes filósofos clásicos. Y mire si sabían. Pues una historia de la esclavitud, es decir, con qué argumentos se justificaban y qué se hizo para que de repente pues la esclavitud se ha penalizado en todos los espacios del planeta Tierra. Claro, y no vale aquello, no, es que se aprobó una ley, ¿qué tal? Digo, no, hombre, pero se aprobaría una ley porque hubo ahí mucha movida, ¿no? ¿Qué hicieron los esclavos y las demás personas? ¿Cómo se fue desapareciendo eso? Un tema. Otro tema, el nazismo. Miren, el nazismo es un tema intelectualmente riquísimo, educativamente, porque es la primera vez donde todo el conocimiento científico de todas las áreas del conocimiento se manipula para hacer posible esa ideología y esa política. Todas las áreas del conocimiento. Hay un libro maravilloso que se llama Atenea Negra, bueno, son 6 volúmenes. En España publicaron solo el primero, los otros están todavía solo 20 en inglés. Atenea Negra es un libro que hace Martin Bernal, y en ese libro demuestra cómo se manipuló la construcción del griego como la lengua más perfecta del mundo, pero una lengua europea. Por lo tanto, borrando los rasgos de todas las influencias de las lenguas que no eran europeas. Por eso el título Atenea Negra, porque si levantas Asia y África, te encuentras con la negritud. Y por lo tanto, todo eso se falsificó. Y era la lingüística, que es eso que decimos, no, hombre, esto no se puede manipular, es neutral. Pues ahora sí, todos los campos del conocimiento, todos. Claro, una sociedad que diga que democráticamente votaron que un señor que se llama Hitler llegue al poder. Claro, la culpa no es de Hitler. Alguien convenció al pueblo más culto del mundo, el que tenía más educación en ese momento, para que sucediese eso. Y vieran que era normal la esterilización y la eliminación de determinadas poblaciones. La ciencia estuvo coincidiendo en eso. Entonces, claro, eso ya nos pone ante una ciencia que tenemos que vigilar, porque puede tener efectos muy, muy perversos. Y el tercer fenómeno histórico, la lucha de las mujeres. Un colectivo que en menos de un siglo pasamos a dudar de si eran seres racionales a que eso se haya delito, pensar solo eso. Pero cuando yo digo narrar la historia de las mujeres, significa qué tuvieron que hacer, qué hizo la sociedad para conseguir esos logros, qué batallas dio y cómo los dio, en qué campos los dio, qué frentes abrió. Si a mí me explican bien esos 3 temas, hoy a mí me dicen, hombre, hay un pueblo que tiene muchos problemas, que es el pueblo gitano, por ejemplo, en España. Bueno, en muchos otros países. Bueno, explícales bien eso, explícanos a todos bien eso, y sabemos que eso tiene que tener solución, porque si tuvo solución el problema de la esclavitud y el problema de las mujeres, de más atrás no salen, van mucho más, ya arrancan de mucho más adelante. Por lo tanto, tenemos que ser optimistas para eso. Claro, eso significa unas escuelas e instituciones públicas. El espacio público y una escuela pública significa todas las personas, independientemente de su clase social, de su sexo, de su sexualidad, de sus creencias religiosas, etc., comparten un mismo espacio y aprenden a vivir juntos. De lo contrario, eso no es una escuela, es un club. El club es aquel sitio donde las personas que comparten algo, pues la afición por los caballos o por el tenis o por la música, se reúnen y disfrutan. Esa no es una institución escolar.
Una institución comprometida con una formación científica, crítica, política y liberadora. Política en el buen sentido de la palabra. La política, como diría Aristóteles, es la que trata el entre las personas. Y comprometida con sus intereses públicos. Es decir, solo una escuela optimista nos permite asegurar una democracia. Es decir, personas que saben que hay solución a los problemas que hoy tenemos. Mire, las escuelas y las universidades tienen razón solamente como generadoras de sueño y no de sueño. Gracias.